Era una cálida noche de verano en 2014. Una de esas noches en las que el aire parece vibrar con la energía residual del calor del día. Laura y yo decidimos emprender un viaje nocturno por la carretera A457, que serpentea a través de la Lora del Río, en Sevilla. El objetivo era disfrutar de la serenidad de la noche, algo que solíamos hacer para escapar del bullicio y la rutina diaria. Salimos alrededor de la medianoche, con la intención de llegar a un pequeño pueblo donde teníamos planeado pasar el fin de semana. A medida que avanzábamos, la conversación entre nosotros fluía ligera y relajada. Hablábamos de todo y de nada, de nuestros planes futuros, de los pequeños detalles de la vida diaria. La carretera estaba perfectamente desierta, y las sombras de los árboles se alargaban y encogían al ritmo de los faros del coche. La luna, escondida tras las nubes, apenas iluminaba el paisaje, y el único sonido era el del motor y el murmullo distante de los insectos nocturnos. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando nos acercamos a un tramo de la carretera conocido por sus curvas cerradas y la densa vegetación que se cernía sobre el asfalto. Los árboles formaban un túnel natural que añadía un aire de misterio al paisaje nocturno. A pesar de la hora y la soledad del camino, nos sentíamos tranquilos, disfrutando de nuestra mutua compañía y del silencio cómplice que compartíamos. Fue en una de esas curvas cuando algo inusual llamó nuestra atención. A lo lejos, en medio de una de las curvas más pronunciadas, vimos moverse una figura extraña. Instintivamente reduje la velocidad, mis ojos esforzándose por enfocar lo que parecía ser una silueta imposible. Laura también se inclinó hacia adelante, tratando de distinguir lo que se movía en la penumbra. Lo que vimos entonces nos dejó completamente sin aliento y con el corazón latiendo con fuerza. Eran unas piernas, solo unas piernas, sin torso, cruzando la carretera de un lado a otro. No tenía ningún sentido lógico y, sin embargo, ahí estaban, moviéndose con una normalidad que desafiaba toda razón. Las piernas eran humanas, vestidas con unos pantalones vaqueros y zapatillas deportivas, pero no había cuerpo ni sombra de uno. Se movían de manera fluida, casi etérea, como si fueran parte de una coreografía macabra. ¿Viste eso, Mateo?, preguntó Laura con la voz entrecortada, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Sí. No lo entiendo, respondí, tratando de encontrar una explicación racional para lo que acabábamos de presenciar. Frené el coche hasta detenernos por completo, observando la incredulidad con esas piernas desaparecían lentamente entre la maleza al otro lado de la carretera. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por nuestras respiraciones aceleradas y el leve zumbido del motor que ralentí. Nos quedamos unos minutos en silencio, los dos atónitos y aterrados. La mente intentaba racionalizar lo que habíamos visto, pero no había lógica que pudiera explicar unas piernas sin cuerpo cruzando la carretera. Finalmente, decidimos continuar nuestro viaje, aunque la sensación de inquietud nos acompañó el resto del trayecto. La conversación se volvió más tensa y esporádica, cada uno perdido en sus propios pensamientos, intentando procesar lo que habíamos visto. Al llegar a nuestro destino, un pequeño hotel en el corazón del pueblo, la curiosidad pudo más que el miedo, y decidimos así investigar sobre ese tramo de la carretera. Nos conectamos a internet y comenzamos a buscar información. Lo que descubrimos nos dejó aún más perplejos. Hace unos años, un joven llamado Javi, originario de Constantina,
había perdido la vida en un accidente de moto precisamente en ese tramo. Tenía solo 16 años. La historia era trágica. Una noche de verano, mientras conducía a gran velocidad, perdió el control de su moto en una de esas curvas cerradas y sufrió un accidente fatal. Cuanto más leíamos, más se acumulaban los testimonios de otras personas que afirmaban haber visto las mismas piernas andantes en el lugar del accidente. Parecía ser una especie de fenómeno local, conocido por algunos y descartado por otros como meras habladurías o leyendas urbanas. Algunos decían que era el espíritu inquieto de Javi, atrapado en el lugar donde perdió la vida, mientras que otros sugerían que se trataba de una ilusión colectiva, un truco de la mente influenciada por las historias y el ambiente lúgubre del lugar. La historia de Javi y los numerosos relatos de encuentros similares nos dejaron con una sensación de desasosiego. Por mucho que intentáramos encontrar una explicación lógica, el recuerdo de esas piernas cruzando la carretera seguía volviendo a nuestra mente. La experiencia nos marcó profundamente, y aunque nunca pudimos comprender del todo lo que vimos, nos hizo aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Desde entonces, cada vez que pasamos cerca del Lora del Río, un escalofrío recorre nuestra columna. Laura y yo nos miramos, sabiendo que compartimos un secreto inquietante, una historia que nos une en el misterio y el terror de aquella noche de verano. A partir de ese momento, nuestra búsqueda de la verdad se volvió aún más apasionada, sabiendo que lo inexplicable estaba más cerca de lo que jamás habíamos imaginado. Aquella experiencia no solo nos marcó a nosotros, sino que también nos unió de una manera más profunda. Compartir ese misterio, esa visión imposible, creó un vínculo especial. Seguimos investigando historias paranormales y fenómenos inexplicables, pero siempre con una cierta cautela, sabiendo que a veces lo que descubrimos puede ser más aterrador de lo que esperábamos. Cada verano, cuando las noches son largas y cálidas, volvemos a recordar aquella noche en la A457. Aunque evitamos pasar por ese tramo de la carretera, la memoria de lo que vimos permanece vívida, recordándonos que el mundo está lleno de esos misterios que desafían la lógica y la razón. La carretera, con sus curvas y su densa vegetación, sigue siendo un lugar de incógnitas, un recordatorio de que en estos tramos nunca estamos tan seguros como a veces nos gusta pensar. Una fría noche de invierno de 2012 se grabó en mi memoria como ninguna otra. El viaje comenzó con la emoción y el entusiasmo que sentíamos Efrén y yo al adentrarnos en lo desconocido. Conducía mi viejo Ford Escort 97 por las serpenteantes carreteras de Molledo, Cantabria, un lugar conocido por sus paisajes misteriosos y sus numerosos avistamientos de ovnis. Nos dirigíamos hacia el Pico Jano, una montaña envuelta en leyendas. La oscuridad de la noche parecía más espesa que de costumbre. El aire helado se colaba por las rendijas del coche. A mi lado, Efrén miraba por la ventana con la misma mezcla de excitación y nerviosismo que sentía yo. Habíamos escuchado historias sobre luces extrañas y fenómenos inexplicables en el Pico Jano, y esa noche esperábamos ser testigos de algo. Finalmente llegamos a nuestro destino. Aparcamos el coche en un claro y comenzamos a montar nuestra tienda de campaña. La noche estaba despejada y el cielo plagado de estrellas nos ofrecía una vista impresionante del firmamento. Con nuestras sillas plegables y nuestros equipos de observación, nos dispusimos a pasar la noche vigilando el cielo. No tuvimos que esperar mucho. A los pocos minutos, las primeras luces comenzaron a aparecer. Eran puntos brillantes que se movían de manera errática, realizando maniobras que desafiaban las leyes de la física. Eran más rápidas que cualquier avión, más ágiles que cualquier dron. ¿Lo ves, Efrén? Ahí, exclamé, señalando una luz que se desplazaba a una velocidad vertiginosa, deteniéndose en seco
y luego acelerando en otra dirección. Pasamos horas discutiendo y compartiendo teorías sobre lo que veíamos. Nos preguntamos si realmente aquello eran naves extraterrestres, tecnologías militares secretas o fenómenos naturales desconocidos. La emoción y el misterio nos mantenían despiertos y alerta. Cada nuevo avistamiento nos llenaba de una mezcla de temor y fascinación. Con el amanecer, nuestras energías estaban agotadas, pero nuestras mentes estaban en ebullición. Decidimos ir al pueblo para buscar algo de comida y con suerte conocer a Santiago Martínez. Habíamos oído hablar de él, tanto en foros como en vídeos de internet. Era un hombre mayor, residente de Molledo, conocido por sus numerosas grabaciones de avistamientos ovnis en la zona. Al llegar al pueblo no fue difícil encontrar a Santiago. Nos dirigimos a su casa, una vieja y acogedora construcción de piedra. Santiago nos recibió con una sonrisa y nos invitó a pasar. Su hogar estaba lleno de libros, fotografías y equipos de grabación. Nos mostró algunos de sus vídeos más impactantes, capturados con una precisión y detalles sorprendentes. «Este es uno de los más interesantes», dijo, reproduciendo un vídeo en el que una luz brillante se movía de forma errática sobre las montañas. «Lo grabé hace 2 veranos. Nadie ha podido explicar realmente qué es». Pasamos la tarde hablando de sus experiencias y nuestras teorías. Santiago era un hombre peculiar, lleno de historias y con una pasión contagiosa por el tema. Nos contó sobre encuentros cercanos, sobre figuras extrañas en el cielo y sobre cómo esas experiencias habían cambiado su vida. Al caer la noche nos despedimos de Santiago y decidimos dar una vuelta en coche por las solitarias carreteras cerca del Pico Jano. El ambiente era realmente inquietante y la niebla comenzaba a cubrir el camino. «Deberíamos volver al campamento», sugerí, pero Fren, siempre aventurero, insistió en explorar un desvío que no habíamos tomado antes. Tomamos el desvío y avanzamos lentamente por el estrecho camino. Fue entonces cuando lo vimos. A la luz de los faros, una figura alta de unos 3 metros se alzaba inmóvil en medio del camino. Era delgada, con ojos negros como si el mismísimo abismo formara parte de aquello. No tenía rasgos faciales discernibles. No tenía nariz ni boca. Su presencia era aterradora, una mezcla de lo desconocido y lo imposible. Efren y yo nos quedamos completamente paralizados, incapaces de creer lo que veíamos. De repente, un zumbido ensordecedor llenó el aire. Traté de hablar, de advertir a Efren, pero nuestras voces no llegaban a nuestros oídos. El sonido era abrumador, y luego el silencio absoluto. Nos miramos, tratando de entender qué estaba pasando, pero no podíamos escucharnos. El miedo y la incredulidad nos invadieron. La criatura seguía allí inmutable, como si fuera una aparición de otro mundo. De pronto, todo se volvió negro. Despertamos al amanecer aún en el coche, con una extraña sensación de haber compartido el mismo sueño. En él, nos vimos a nosotros mismos, pero muchos años más viejos. Caminábamos por un sendero conocido, discutiendo sobre nuestras experiencias y todo lo que habíamos vivido. Era como si el futuro nos hubiera mostrado una visión de lo que seríamos, unidos por nuestras vivencias y nuestra búsqueda de la verdad. El regreso a la realidad fue confuso. Nos llevó un tiempo entender que habíamos vuelto, que todo aquello había terminado, o al menos por aquel momento. Efren y yo no podíamos dejar de hablar de aquella noche, de la figura que vimos y de ese sueño compartido. Sabíamos que nadie nos creería, pero no importaba. Algo en nosotros había cambiado para siempre. Habíamos vislumbrado un misterio que iba más allá de nuestra comprensión, y aunque nos llenaba de temor, también nos hacía sentir que habíamos tocado un fragmento de lo desconocido, de lo infinito. La experiencia en el Pico Jano se convirtió en una leyenda personal, una historia que contaríamos una y otra vez,
sabiendo que aunque no todos creerían, aquellos que entendieran verían en nuestros ojos la verdad de lo que vivimos. A partir de ese momento, nuestra búsqueda de la verdad se volvió aún más apasionada, sabiendo que lo inexplicable estaba más cerca de lo que jamás habíamos imaginado. Mi nombre es José Enrique, y esta es la historia de una noche que me cambió para siempre. Era octubre de 2007 y había estado en Toledo para un evento de trabajo que se alargó más de lo previsto. Decidí regresar a casa tarde, después de la medianoche, pensando que la carretera estaría despejada y podría disfrutar del viaje nocturno sin interrupciones. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando salí de Toledo. La carretera estaba desierta, solo iluminada por los faros de mi coche y una pálida luz de la luna llena. El aire era frío y una ligera neblina empezaba a formarse, dándole al paisaje un aspecto fantasmagórico. Conduje durante unos kilómetros, sintiéndome relajado, casi hipnotizado por el ritmo constante del motor y el asfalto bajo las ruedas. De repente, vi una luz brillante cruzar el cielo. Al principio pensé que era un cometa, una de esas raras visiones que solo se ven una vez en la vida. La luz era intensa, con un rastro azul que se desvanecía lentamente. Quedé totalmente fascinado, observándola hasta que desapareció en el horizonte. Volví mi atención a la carretera, pero la imagen de la luz persistía en mi mente. Apenas habían pasado 2 minutos cuando el coche comenzó a perder potencia. El motor tosió un par de veces y luego se apagó por completo. Me quedé varado en medio de la carretera, con una sensación de incredulidad y frustración. Intenté girar la llave, pero el coche no respondía. Para empeorar las cosas, mi móvil también estaba sin batería. Había estado usándolo como GPS y no me di cuenta de que se estaba agotando. Sentí una extraña debilidad en los músculos, como si mi cuerpo estuviera drenado de energía. Salí del coche y miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal, pero no había nada. Solo la oscura carretera y la neblina espesa que se cernía sobre los campos. Regresé al coche sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos, intentando calmarme. Poco a poco la debilidad se transformó en un sopor incontrolable y caí en un profundo sueño. El sueño que tuve fue increíblemente vívido. Me vi a mí mismo en una casa luminosa y acogedora, con una mujer de cabello castaño y ojos amables. Estábamos sentados en un jardín, riendo y disfrutando del sol. Junto a nosotros había un niño pequeño, de unos 3 años, corriendo y jugando. Su risa era contagiosa, y mi corazón se llenaba de una felicidad que nunca había experimentado antes. La mujer me miró con ternura, y el niño corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Sabía instintivamente que era mi hijo. El amor que sentía por ellos era abrumador. Era una sensación de plenitud y paz que nunca había conocido. Pero de repente, todo cambió. La mujer y el niño empezaron a desvanecerse, como si fueran hechos de humo. Intenté alcanzarlos, pero mis manos lo atravesaban. La escena cambió bruscamente. Ahora estaba solo, en una habitación fría y estéril. Era una residencia de ancianos, y me vi a mí mismo mucho más viejo, sentado en una silla junto a una ventana. Miraba al exterior con una expresión de tristeza y soledad. La sensación de vacío era insoportable. Estaba solo, completamente solo. Desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado y el cuerpo cubierto de sudor frío. Me tomó unos segundos darme cuenta de dónde estaba. Estaba en mi coche en medio de la carretera. Lo más extraño era que el coche tenía batería de nuevo. Giré la llave y el motor arrancó sin problemas. Mi móvil también tenía batería, como si nunca se hubiera agotado.
Conduje el resto del camino a casa en un estado de confusión y reflexión profunda. No podía dejar de pensar en el sueño. Había sido tan real, tan lleno de emociones intensas. La felicidad de estar con una familia y la angustia de la soledad en la vejez se habían grabado en mi mente. A medida que avanzaba empecé a pensar que aquella luz en el cielo no era un cometa. Algo más estaba detrás de todo esto. Algo que intentaba comunicarse conmigo. La idea de que fuese algo de otro mundo, algo extraterrestre, se instaló en mi mente. ¿Podría esa luz haber sido un mensaje, una advertencia sobre mi futuro? El sueño me había mostrado dos caminos, uno lleno de amor y felicidad, y otro de soledad y desolación. Y me di cuenta de que aunque siempre había disfrutado de mi independencia y de estar solo, había una parte de mí que anhelaba formar una familia. El sueño me hizo enfrentar mi mayor temor, terminar solo y olvidado. A medida que los días pasaban, no podía dejar de pensar en esa noche. La experiencia había dejado una marca profunda en mí. Empecé a reconsiderar muchas cosas en mi vida. Siempre había puesto el trabajo y mis ambiciones personales por encima de todo. Pero esa visión de un futuro solitario me hizo replantearme mis prioridades. La carretera solitaria de Toledo y la luz en el cielo son ahora parte de mi historia. Una historia que me recordó la importancia de no dejar que el miedo a la soledad defina mi vida. He aprendido a valorar a las personas que amo y a no dar por sentado los momentos de felicidad que compartimos. A veces, las experiencias inexplicables pueden tener el mayor impacto en nuestras vidas. Mi encuentro con aquella luz me mostró un futuro que nunca habría imaginado y me ayudó a encontrar el camino hacia la felicidad y la plenitud. Y por eso, aunque la experiencia fue aterradora en su momento, estoy agradecido por haberla vivido.